Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración de las fuentes compartidas. Hoy nos metemos de lleno en unos fragmentos muy potentes de Miedo a volar, la famosa novela de Erika Jong del 73. Tenemos aquí la traducción de Marta Pesa-Rodona, un libro que fue un bombazo y, bueno, sigue siendo un referente del erotismo y la literatura escrita por mujeres. La prota, Isadora Wing, nos abre su mente, sin ningún tipo de filtro. Y en estos pasajes que vamos a ver, la acompañamos en un viaje, literal y también un viaje interior, ¿no? Lleno de miedos, deseos, a veces incontrolables, y esa búsqueda de identidad un poco caótica. Todo esto, además, en ese ambiente tan particular del psicoanálisis de los años 70. Veremos esa mezcla tan de Jung, una honestidad cruda, un humor muy agudo, y una reflexión intelectual bastante profunda. Exacto. Y lo interesante, yo creo, es cómo estos fragmentos nos permiten tocar temas que son universales, pero a través de la experiencia tan personal de Isadora. Hablamos de la sexualidad femenina contada desde dentro, sin tapujos, sin pedir permiso ni perdón. También ese conflicto eterno entre, la necesidad de libertad y a la vez el deseo de compromiso. El peso de la historia, claro, personal y colectiva, su identidad judía en la Europa de posguerra es fundamental aquí. Y por último, ese papel casi de terapia que tiene la escritura para ella. Vamos a ir viendo cómo se cruzan todos estos hilos en el viaje de Isadora. Materia. El primer trozo nos lleva a un avión, rumbo a Viena. Isadora va a un congreso de psicoanálisis y lo más curioso es que el avión va hasta arriba de analistas. Pero no unos cualquiera, ¿eh? Gente que conoce, que la ha tratado a ella, a amigos, a familia. Menciona al Dr. Swift, que le decía que el caballo de sus sueños... Era su padre, sí, el famoso complejo. Exacto, que era su padre. O al Dr. Frommer, el experto en anorexia nervosa. Vaya compañía de vuelo. Casi parece una comedia negra. Es que es un escenario potentísimo, simbólicamente hablando. Más allá de la ironía, que la tiene, claro, subraya hasta qué punto Isadora está metida hasta el cuello en ese mundo. No es solo el Congreso o los pasajeros, es que su marido, Bennett, es analista. Y ella misma, maneja la jerga perfectamente. Incluso dice que la usa un poco como un escudo, ¿no? Para lanzarles de rebote su jerga. Se ve que los sueños, la interpretación, todo eso forma parte de su día a día mental. Esa idea de la pierna rota como genital mutilado. Que viene a ser como la envidia del pene freudiana, ¿no? Justo. Es el aire que respira ella, totalmente. Pero claro, bajo toda esa fachada intelectual, lo que hay es una tormenta interior. Describe sus turbios anhelos, dice. Esa fascinación casi obsesiva por hombres desconocidos, ¿no? Fantasea con acostarse con extraños en un tren, en una reunión. Me llama mucho la atención cuando dice que esto le pasa igual a mujeres con un CI de 170 que de 70. Habla de un lavado de cerebro idéntico. Es una crítica brutal, ¿no?, a lo que se esperaba de la mujer entonces. Absolutamente. Es una crítica frontal a esas expectativas sociales que eran asfixiantes para la mujer casada y a la rigidez de la monogamia de la época. El deseo de Isadora, tan explícito y tan poco apropiado para la norma, choca directamente con eso. Y vemos de dónde viene esa frustración. Su matrimonio con Bennett lo describe como algo estancado, vidas paralelas, sin pasión física ni emocional. Las frases que usa son tremendas. No besarme nunca, no pellizcarme ya el culo, no besarme el sexo nunca, nunca. Es un vacío palpable. Y de ese vacío, de esa insatisfacción tan honda, nace una de las ideas más famosas del libro, la fantasía de la jodienda descremallerada. Que, ¿qué es exactamente? Más allá del nombre, que ya de por sí... Es fascinante como lo explica ella. Representa, digamos, la idealización máxima del sexo anónimo. Un encuentro puramente físico, súper apasionado, pero sobre todo, y esto es clave, sin ninguna complicación emocional. Sin pasado, sin futuro, sin nombres, sin te llamaré, nada. El ejemplo que pone, el de la viuda y el soldado en el tren italiano, es perfecto. Miradas, roces como por casualidad, la tensión que sube en silencio, hasta que se consume en la oscuridad de un túnel. Y luego, cada uno por su lado. Desaparición. Es lo contrario a la intimidad, a la rutina y, a veces al aburrimiento del matrimonio. Y apunta a algo que resuena mucho, ¿no?
La idea de que la pasión más salvaje se va apagando con el conocerse, con la amistad, con el día a día. Es una fantasía de escape total. Pero este viaje a Viena no solo remueve sus líos internos sobre el deseo y el matrimonio, también la pone cara a cara con otra parte muy compleja de quién es ella, su relación con Alemania y Austria. Ella vivió en Heidelberg un tiempo, y aunque hay algo familiar, lo que siente sobre todo es el rechazo, una aversión profunda, casi paranoia. Aquí es clave entender el peso de su identidad judía. Ella nació en el 42, en plena guerra, y es muy consciente de que si sus padres hubieran sido judíos alemanes en lugar de americanos, lo más probable es que ella hubiera, nacido y muerto en un campo de concentración. Y esa conciencia histórica lo tiñe absolutamente todo. Su mirada sobre Alemania está marcada por eso. Se fija en la limpieza obsesiva, casi compulsiva, y la conecta con el horror nazi. Dice esa frase brutal: los lavabos alemanes son la clave de los horrores del Tercer Reich. Uf, es fuerte. Mucho. Vincula esa pulcritud exterior con una posible negación interior. Percibe como una falta de alegría general, una hipocresía en esa Alemania que se ha vuelto pacifista después de la guerra. Ella cuenta su experiencia en Heidelberg, en una base militar americana, y la describe con una ironía muy amarga, como un vasto campo de concentración americano. Sentía que no encajaba en ningún lado, ni con los americanos ni con los alemanes. Y me parece muy significativo que se dedicara a buscar por la ciudad a propósito las huellas escondidas del Tercer Reich, como ese anfiteatro nazi en el Heidelberg, sitios que las guías, claro, pasaban por alto. Es como una arqueóloga de la verdad incómoda. Y ese episodio del anfiteatro y la charla que tiene después con su editor alemán, Horst Hummel, dice mucho sobre lo complicada que es la memoria histórica. Isadora quiere escribir sobre ese sitio justo para romper el silencio, para señalar esa negación colectiva. Hummel, aunque al final publica el artículo, le advierte que es un tema delicado. Llega a decirle algo tan fuerte como: los alemanes querían a Hitler. La enfrenta con lo difícil que es ser honesto siempre, incluso sin fascismo por medio, y admite su propia falta de heroísmo durante el nazismo. Y esto a Isadora le toca. La lleva a pensar en su propia autocensura como escritora, en las cosas que ella misma evita contar. Es un momento de reflexión importante sobre la honestidad personal y artística. Y todo esto, además, se mezcla con su identidad familiar, que ella describe como rara. No se ven como judíos tradicionales ni religiosos. Se definen como paganos y panteístas. Celebran el solsticio de invierno, no la Navidad o Hanukkah. Pero en cuanto pisa Alemania, esa identidad judía, aunque no la practique, se activa. Se vuelve central y una fuente de angustia, de estar siempre alerta. El pasado se hace presente. Sí, es como un interruptor que se enciende. Y en medio de todo este cóctel, el Congreso, los fantasmas alemanes, la crisis con Bennett, aparece Adrian Kudlow, un psiquiatra británico. Y la conexión es, instantánea. Física total, arrolladora. Isadora lo describe con una crudeza que te deja cao. Mis bragas estaban lo bastante húmedas como para fregar las calles de Viena. Es una imagen brutal, rompe cualquier tabú. Totalmente. Y Adrian es en muchos sentidos lo opuesto a Bennett. Es cínico, es mordaz, provocador. Parece que se mueve con una libertad ante las normas burguesas que a Isadora le fascina y a la vez la desafía. Su relación empieza ya en un terreno de intensidad, de juego intelectual y también emocional. Hablan de psicoanálisis, aunque él dice ser un analfabeto en literatura. Curioso, ¿no? Sí. Discuten de relaciones abiertas, él también está casado, con una tal Esther, y exploran sin cortarse el deseo, la culpa, la transgresión. Es como si la jodienda descremallerada se hiciera realidad. Y su primer encuentro sexual es sorprendente, cuanto menos. Adrian tiene problemas de erección, pero lo interesante es cómo reacciona. En vez de avergonzarse o disimular, lo admite, con naturalidad. Y esa honestidad tan inesperada, esa vulnerabilidad en un tipo que proyecta tanta seguridad cínica, parece que conecta con Isadora de una forma muy profunda. Paradójica pero profunda. Ella piensa algo así como: su polla flácida había penetrado hasta donde otra erecta nunca hubiera llegado. Le da la vuelta a todo. Es que le desmonta la expectativa del rendimiento masculino, ¿no? Exacto. Y aquí se ve clarísimo el dilema central de la novela que yo creo que resuena en muchas vidas. Esa dicotomía entre la seguridad, la estabilidad, el cariño conocido, aunque sea rutinario y frustrante, de Bennett, y por otro lado la promesa de aventura, de pasión loca,
de lo desconocido pero también peligroso y caótico que ofrece Adrian. Isadora vive este conflicto de forma agónica, vamos. La vemos en las fiestas del Congreso, bailando con los dos, sintiéndose literalmente partida por la mitad. Culpable, desgarrada, pero también excitada por esa tensión. Al final, gana el riesgo. Toma la decisión impulsiva total de dejar a Bennett, que reacciona, con dolor, pero también con reproches bastante duros. Y se lanza a la aventura con Adrian en su coche viejo, un Triumph destartalado. La pregunta que se hace es clave. ¿Haría que mis fantasías y mi vida se encontraran aunque fuera solo por una vez? Es un salto al vacío, sí. La decisión de vivir por fin una de sus grandes fantasías. Y se lanzan a la carretera. Un viaje por Europa, sobre todo por Francia. Una etapa que Isadora describe como vivir al límite todo el rato. Vivíamos en el filo. Hay una sensación de peligro real, no solo emocional, también físico, porque Adrian conduce como un loco. Es un viaje de conversaciones constantes, casi una terapia intensiva sobre ruedas. Ella lo llama psicoanálisis sobre ruedas. ¡Qué bueno! Y también es un viaje al pasado. Isadora recuerda relaciones anteriores, su primer matrimonio con Brian, un tipo brillante pero muy inestable, que acabó creyéndose Jesucristo y hospitalizado, o su relación con Charlie, un músico. Son como capas de su historia que van saliendo a la luz en ese viaje. Cuentan también un encuentro curioso con otra pareja americana, Marty y Judy, que practican el matrimonio abierto. Y aquí Isadora hace una observación interesante sobre Adrian. Nota que a él parece que le fascina más la dinámica triangular, la situación en sí, que ella misma. Sobre todo una vez que Bennett ya no está como rival. ¿Sugiere esto algo sobre cómo es Adrian o quizás sobre la dinámica del deseo masculino, según lo Bellón? Es una observación muy aguda, ¿sí? Y plantea preguntas, claro. ¿Podría ser que para Adrian parte del morbo estuviera en la transgresión, en quitarle la mujer a otro? Y una vez conseguido, pues, quizás la intensidad baja o su interés se va a otra cosa. O quizás es simplemente un rasgo suyo, ¿no? Más interesado en analizar las dinámicas humanas que en conectar de verdad con una persona. Es ambiguo, pero sí, deja una sombra ahí sobre su relación con Isadora. Y esa sombra se convierte en una nube negra bastante rápido. Porque ese viaje tan liberador acaba de forma abrupta y la verdad bastante cruel. Estando en París, Adrian le suelta tan tranquilo que la deja allí, que él se va de vacaciones con su mujer, Esther, y sus hijos. Y lo peor es que le confiesa que era un plan que tenía desde hacía un mes. O sea, una traición en toda regla. Total. Sobre todo después de animarla a romper con todo. La caída es brutal para ella. Se encuentra sola, abandonada, sintiéndose sucia, agotada física y emocionalmente en París. Encuentra una habitación de hotel cutre y tiene un ataque de pánico tremendo. La descripción es muy potente. Se siente desollada viva, como si le hubieran quitado todas las capas protectoras. Revive su dolor personal, pero lo conecta también con horrores históricos. Es una desintegración casi total. Y en medio de eso, le viene la regla. La imagen de la sangre manaba sobre mis piernas es muy física. La ancla a su cuerpo, a su vulnerabilidad más básica. Es desolación pura. Pero es justo ahí, en ese momento tan bajo, en esa soledad parisina, cuando recurre a lo único que parece quedarle, su ancla de siempre, sus cuadernos. Se pone a releer notas antiguas de cuando vivía infeliz en Heidelberg, de peleas con Bennett, y este acto de mirar su propio pasado escrito resulta ser un punto de inflexión. Inesperado, pero clave. Es un momento crucial, sí. Al releer sus propias palabras, apuntes de diario, listas de la compra, borradores de cartas furiosas, primeros borradores de poemas, dice, se produce como un reconocimiento. Ve la infelicidad de su matrimonio más claro, sí, pero sobre todo se ve a sí misma, a la que escribió eso, y se da cuenta de lo que ha sobrevivido, de lo que ha cambiado. La escritura, que hasta entonces era como un desahogo o un registro del caos, se revela como la herramienta para navegar ese caos, para entenderse, para reconstruirse. No es solo un espejo, es una brújula. Hay una frase que lo resume todo. ¿Cómo puedo conocer lo que pienso a no ser que vea lo que escribo? Para Isadora, y quizá para mucha gente, escribir es pensar, es descubrirse. Es una forma de autoanálisis, claro.
de dar sentido a lo vivido. Y aunque el futuro sigue siendo totalmente incierto y ninguna opción parece la ideal, ni volver con Bennett, ni seguir sola, ni buscar otro Adrian, sí que surge una sensación de resiliencia, como una negativa a quedarse atrapada en el papel de víctima, ¿no? O en una historia de puro sufrimiento. Hay una fuerza que renace de esa confrontación con su pasado escrito. Totalmente. La verdad es que estos fragmentos de Miedo a volar nos han metido de lleno en la mente tan compleja y turbulenta de Isadora Wing. Hemos viajado con ella desde esa atmósfera cargada de psicoanálisis en Viena hasta la soledad más cruda de un hotelucho en París, pasando por esa digestión difícil de la historia alemana y la exploración sin pelos en la lengua del deseo femenino. Hemos visto su lucha contra las normas, su búsqueda a la desesperada de pasión, de autenticidad, y esa relación tan fuerte con la escritura como salvavidas. Y lo que queda resonando, creo, es esa tensión constante que la novela expone también. La tensión entre la necesidad de libertad individual, de romper con todo, y a la vez los lazos afectivos, la necesidad de conectar, de pertenecer. También la tensión entre la fantasía, que a menudo es idealizada, simplificadora, y la realidad, que siempre es más compleja y, bueno, a menudo decepciona. La novela nos muestra, con esa voz tan honesta, vulnerable y con ese humor negro a veces, cómo las historias que nos contamos sobre nosotros mismos, en un diario, en terapia, en una novela, pueden ser una jaula, pero también una llave para liberarnos y conocernos. Y nos deja, quizá, con una pregunta ahí flotando, algo para darle vueltas. ¿Hasta qué punto esas fantasías que nos mueven, como la jodienda descremallerada que obsesiona a Isadora, son en realidad una huida de nosotros mismos? O podrían ser, paradójicamente, un camino muy retorcido, pero necesario para encontrar nuestro yo más auténtico. Buena pregunta. ¿Y qué pasa, claro, cuando esas fantasías tan potentes chocan de frente con la realidad, que suele ser menos glamurosa y mucho más complicada de las relaciones humanas y de nosotros mismos? Ahí queda la reflexión.